Buena pausa musical aquí en Libre Opinión. Ya estamos en conexión con el periodista, el señor Carlos Lorenzi, el cual nos va a hablar, o yo le voy a pedir hablar, por supuesto, de la historia silenciada, su nota allí en el diario La Prensa, que realmente a mí me impactó, no porque no conociera la situación, sino porque realmente es una historia que está contada desde otro punto de vista y él buscó el punto de vista olvidado. Ya enseguidita lo tengo aquí en línea. Déjeme que lo encuentre y enseguida estamos con él. A veces uno le juega una mala pasada, tiene muchos cuadros para ver y realmente ahí está, ahí lo tengo. Bien, bárbaro. Muy, pero muy buenos días, Carlos. Un gusto estar contigo. Buenos días, Carlos. Igualmente, para mí es un gran gusto estar con vos, estar en tu programa y bueno, poder eh, transmitir mi opinión con toda la libertad que vos me otorgás. No, obviamente, por eso se llama libre opinión del programa, ¿no? Te digo que tu Sí, nota, sí. si te podés alejar un poquito perfecto, ahí, así te vemos bien. Ahí estás bárbaro. Disculpa la anotación. Digo, tu nota no solamente la leí yo, mucha gente la estuvo comentando, en charlas de café que estuvimos con algunos amigos y también la leyeron y gente que vivió ese momento, ¿no? Porque esto tiene dos etapas, esta historia silenciada. Una es la que vos desarrollaste en tu columna, otra es luego la indeseada, que fue obviamente los aviones sobrevolando y bombardeando la Plaza de Mayo. Pero me gustaría, porque esto es algo que está escondido, que no se dice, hoy estamos hablando del famoso tema del odio, y resulta que parecería que el odio sale de un solo lugar, pero que también tiene sus raíces. Por favor, ¿nos podés hablar de eso? Sí, sí, mira, la nota que publiqué el jueves en la prensa, básicamente creo que intento eh, darle al periodismo lo que, o sea, no porque yo me sienta un, alguien distinto del periodismo, pero sí alguien que digamos, no acepta la corrección política. Viste que hay como ciertos personajes o ciertos hechos históricos, ciertas figuras, de las cuales mejor no opinar. Y yo creo que hay que opinar de todo lo que uno tenga ganas de decir, porque la libertad es eso, vivir en democracia y en un sistema republicano implica tener un periodismo libre, no un periodismo que solamente dice lo que la mayoría le gusta que hay que decir. Esa es mi manera de ver el periodismo, ¿no? Y, y yo noto que tanto los medios como también la clase política niega cierta parte de la historia argentina, ¿no? Sobre todo del siglo XX, los gobiernos de facto que tuvimos. Tuvimos el gobierno surgido de la Revolución de 1930, el de la Revolución de 1943, el de la Revolución del 55, la Revolución Libertadora, en el 66 cuando derrocaron al doctor Ilia y en el 76. Y todos estos gobiernos tuvieron en mayor o menor medida cierto apoyo popular. En muchos casos la mayoría estaba a favor. Podemos ahora, viendo con el correr de los años y con el resultado obtenido, podemos decir que, bueno, obviamente quizás se podía haber encontrado una solución mejor, pero también hay que evaluar cómo era la sociedad argentina en ese momento, cómo era el mundo y también cómo era la política, ¿no? Eh, o sea, los militares tenían un peso político que hoy no lo tienen. O sea, antes todo el mundo sabía quién era el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Hoy le preguntás a cualquier argentino que pasa por la calle y no sabe ni quién es. Es más, quizás no sabe que tenemos tres Fuerzas Armadas. Eso es lo lamentable, ¿no? Tenemos un país desarmado.
que eso también no se dice y parece que la población no le preocupa. Parece que, o sea, todo Estado, y también un Estado como el nuestro, un país tan grande como el nuestro, siempre hay hipótesis de conflicto. Esperemos que nunca pase nada, pero tenemos un país en este momento que no se puede defender. Eso es la triste realidad, ¿no? Y eso parece que, bueno, hace años que lo hemos aceptado. Está bien, tenemos un montón de otros problemas. Porque, Argentina hoy está en una situación crítica, muy, muy crítica. Creo que estamos pasando el peor momento de nuestra historia, quizás. Y entonces, bueno, siempre el tema de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas quedó aparte. Pero bueno, sin ir a ese tema, eh, creo que vale la pena hablar de esos gobiernos. Y a mí puntualmente, en esta nota, yo hablé de la Revolución del 55, la Revolución Libertadora, que fue posterior a esa del bombardeo de la Plaza de Mayo. Fue otra cosa esa, ¿no? Esa fue la Marina de Guerra, bueno, una cosa que fue muy loca, pero también hay que rescatar algo que siempre se tapa ese día. O sea, fue un día trágico, murió gente, fue una cosa de locos bombardear la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo, todo eso, pero también ese día, a la noche, el peronismo mandó quemar 12 iglesias, murió un sacerdote, se quemó la curia metropolitana, donde se perdieron todos los archivos, y de eso no se habla el 16 de junio. Se habla de la tragedia del bombardeo, que estamos todos de acuerdo. Pero de la quema de las iglesias no se habla, ni siquiera la cúpula de nuestra iglesia dice algo, ¿no? La verdad que es lamentable eso. Carlos, Pero yendo, sí, te interrumpo, ¿no? sí, Vos estabas diciendo, obviamente, que la historia por estos días se está escribiendo en forma completamente parcial y no objetiva, como debe ser lo que tiene que hacer el periodismo, ¿no? También tenemos que sí, decir que en esa Revolución Libertadora, que yo era muy chico, apenas tenía 4 años tenía, pero sí he leído, lo mismo que lo que pasó en el 76, la gente estaba esperando el cambio de gobierno, que el partido gobernante cayera o fuera derrocado. Yo me acuerdo los titulares de los diarios de aquella época, donde en grandes títulos, ¿no? Por repetir alguna palabra, decían cuánto tiempo queda, por ejemplo, y sí, que toda la gente lo apoyaba porque en el caso del 55 no soportaba el gobierno que estrangulaba a la gente, de alguna manera, para decirlo, la asfixiaba económicamente, fueron los primeros indicios inflacionarios que la Argentina tuvo, una Argentina próspera, donde al populismo instaurado lo que hizo fue perjudicar al país económicamente. Y estoy hablando que más allá de la gente que se sintió privilegiada o no, era un régimen despótico, donde si vos no estabas de acuerdo en tu trabajo, te despedían. Y eso es una tradición oral que viene de nuestros padres y nuestros abuelos. En el 76, sí, en el 76 había una guerra en la Argentina donde que había que tomar el toro por las astas y combatirlo, no quedaba otra, porque si no el Estado iba a ser asaltado y los propios gobernantes de aquella época le pidieron a las Fuerzas Armadas que tomaran el control del gobierno porque no podían, eso no se dice, porque no podían ya controlar a la guerrilla o a estas personas sediciosas que se llamaban joven idealistas. Entonces todas estas cosas hay que ponerlas sobre la balanza y entender que el huevo o la gallina, ¿cómo es la historia? Aquí hubo alguien que puso el germen de la violencia y no fue precisamente el gobierno democrático en el caso del 76. Y en el caso del 55, evidentemente el país estaba gobernado por, no democráticamente, sino de una forma completamente autoritaria. Y eso es lo que no se dice. Tal vez hay miedos, pero tenemos que perder el miedo, porque una vez que perdemos el miedo, le sacamos poder a aquellos que se quieren poderosos. sí, mirá, gracias a Dios existen medios como el tuyo, como el diario La Prensa, como otras radios también, otros programas de radio, quiero decir, otros medios también
gráficos en donde uno puede expresarse con total libertad, ¿no? Y precisamente en el diario donde escribo todas las semanas en la prensa, fue un diario que fue clausurado y confiscado por el peronismo. O sea, en 1951 le sacaron el diario a los propietarios. Es más, el director en ese momento de ese diario, que era el señor Alberto Benza Paz, tuvo que irse a Uruguay. O sea, fueron perseguidos los directivos, murió un obrero en una refriega que hubo ahí cerca de los talleres donde se imprime y donde ahora está la redacción de la prensa. O sea, fue una época violenta, ¿no? Y esto que vos decías, que últimamente, sobre todo el oficialismo está hablando del odio, del odio, del odio, yo creo que el primero o un gran sembrador de odio fue el jefe del movimiento peronista, ¿no? Que fue Juan Domingo Perón. O sea, yo cito en la nota algunas de las frases que hoy un chico, la mayoría de la gente no sabe. Esto fue verdad, no es que es algo que se supone, no. Fue dicho por Perón desde los balcones de la Casa de Gobierno, fue también transmitido por cadena nacional, muchos de estos discursos. Mira, y si te parece voy a recordar algunos de ellos porque creo que vale la pena, ¿no? Por ejemplo, Perón, el día 2 de agosto del 46, dice, el día que se lancen a colgar, yo estaré del lado de los que cuelgan. O sea, recién iniciado el gobierno ya empezó así. Levantaremos orcas en todo el país para colgar a los opositores. Esto lo dice el 8 de septiembre del 47. Para el caso de un atentado al presidente de la nación, hay que contestar con miles de atentados. Esto lo dijo en el 52. Aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta ha de seguir todo peronista, no solamente por dirigida contra los que ejecutan, sino contra los que conspiren o inciten. Esto lo dijo el 31 de agosto del 55. Y otra más, que también es muy conocida, dice, y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ella, de Qué los de bárbaro. ellos. Esto Sí, sí. también lo dice el 31 de agosto del 55. Y como broche final, porque la verdad que hay un montón de frases de Perón, con todos los discursos que él dio a través de sus 9 años en el poder, hay uno que dijo, al amigo todo y al enemigo ni justicia. Esta concepción es puramente de un combatiente, ¿no? O sea, él habla de amigos y enemigos, no de amigos y adversarios. O sea, no es muy democrático en su forma de expresarse, pero no lo era para nada. Y Obviamente. esta frase la vuelve a decir 17 años después. La dice, que cualquiera lo puede ver en YouTube, hay un reportaje que le hacen a Perón en Puerta de Hierro, o sea, la televisión le hizo un reportaje en el que vuelve a repetir al enemigo ni justicia. Esto lo vuelve a repetir en junio del 72. O sea que después dijeron que vino el Perón más tranquilo, más. No nos olvidemos que Perón encarceló a opositores simplemente por serlo, como fue Ricardo Balbín, Oscar Allende. Después, también es importante recordar la idolatría, o sea, hubo provincias como la del Chaco y la de La Pampa, que dejaron de llamarse Chaco y La Pampa se llamaban Perón y Eva Perón. Hubo ciudades, La Plata se llamaba Eva Perón. O sea, se ponían el nombre de ellos a un montón de cosas, o sea, en instituciones, en organismos públicos había bustos de Eva Perón, de Perón, o sea, una cosa que hoy la sociedad no la aceptaría, pero bueno, esto ha sido silenciado. Se toma como que Perón fue un demócrata, una víctima. No, yo siempre digo, Perón fue derrocado, fue degradado, se fue a vivir al exterior, tuvo 17, 18 años viviendo en el exterior. ¿De qué vivió? O sea, nadie se pregunta eso.
si él no cobraba sueldo ni de presidente, ni de militar, ni de nada. Vivió de algo, ¿no? Y no es que vivió en un departamentito de 2 ambientes, no, vivió en Puerta de Hierro, en Madrid. O sea, no es que vivía mal por las imágenes que se veían. Entonces, yo creo que hay que dejar de santificar, porque por el hecho de que haya sido derrocado, no quiere decir que él no haya sido un tirano. O sea, está bien, fue elegido con el voto popular, pero después en el 52 vuelve a ser elegido, pero él anteriormente modifica ilegalmente la Constitución del 53 y sale se vota la Constitución de 1949. O sea, digo ilegalmente porque la Constitución de 1853-60, para poder ser reformada, establece en la Constitución que tiene que tener el voto de las 2/3 partes de las cámaras. Y ellos tomaron el voto de los presentes, no de la totalidad de la Cámara. Por eso también la Constitución fue derogada la del 53 y pusieron la del 49 de una forma que no era la correcta. Creo que todas estas cosas es bueno cada tanto recordarlas para no volver a cometer estos errores, para ser realmente honesto con lo que pasó. Porque todos estos gobiernos, tanto del 30, del 43, del 55, del 66, del 76, como dije antes, tuvieron cierto apoyo popular. O sea, nunca las Fuerzas Armadas tomaron el poder teniendo en contra a toda la gente. Esto fue así y bueno, después diremos, sí, estuvo bien, estuvo mal, bueno, era lo que se podía. Los resultados obviamente no fueron buenos, pero porque el país siempre siguió cayendo, ¿no? Pero creo que el gobierno que ejerció Perón realmente no era un gobierno ni democrático, ni republicano, ni nada, por todas estas cosas que estoy mencionando. No sé cómo vos lo ves. Yo lo que veo que la revolución del 55 lo que hizo no querer perpetuarse en el poder, ya que se tomó un tiempo para organizar democráticamente, llamémosle, elecciones nuevas, puso primero a Leonardi dentro como presidente, y luego preparó todo el camino para la salida institucional a través de la democracia, obviamente con el peronismo proscripto, donde Arturo Frondizi gana las elecciones con el voto peronista, ¿no? Y que obviamente, Sí, perdón, sí, y que y todo eso fue un proceso, perdóname, de 2 años y medio, un poquito más de 2 años y medio. O sea, uh-huh. no es que, o sea, tuvieron en claro que desde el inicio del gobierno que no querían perpetuarse en el poder, querían normalizar, digamos, de alguna manera el país y después volver a dar elecciones, ¿no? Ya como vos bien dijiste, el 1 de mayo del 58 asume el doctor Frondizi. Seguro, y también que quede bien en claro que siempre los golpes militares, siempre fueron porque los políticos fueron a golpear los cuarteles. Siempre que un gobierno no peronista hubo, siempre fue derrocado porque fue instigado el ejército a levantarse en armas. Por ejemplo, el gobierno de Arturo Illia. Por ejemplo, el gobierno de Isabel Martínez, fogoneado por ellos mismos, ¿no? Por su impericia para Sí, combatir la subversión y por miedo a ser víctima del terrorismo. Eh, sí, hay sí, información que tengo de muy buena mano, obviamente me reservo quién, que le fueron a golpear las puertas primero al llamado Pajarito, ¿no? A Suárez Mason, y que él sí, redirigió ese pedido hacia el general Videla, que era el comandante en jefe de las fuerzas, pero fue un alto personaje del gobierno a pedirle por favor que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo porque ellos ya no podían. Bueno, todo esto luego derivó en el DNU presidencial,
de la extinción de la guerrilla, etcétera, etcétera, tan como introvertido. Luego Menem queriendo pacificar, que da los Indultos. exactamente los indultos. Y luego que viene Kirchner y lo que hace es romper todo lo que es la justicia o el derecho penal, y solamente juzga a los militares y deja de lado a aquellos que sembraron la semilla no solamente del odio, sino de la muerte, porque tenemos que recordar que los atentados que hicieron no eran atentados a bases militares, sino que eran atentados donde podía morir cualquier civil, que estaban expuestos a esta, ¿cómo yo lo podría decir para que no duela tanto, ¿no? Pero que es tan doloroso, a este derrame de sangre que hicieron, porque no hay que olvidarse de que hubo más de 3.000 atentados por parte de los terroristas, antes de que el gobierno le cediera a las Fuerzas Armadas el control de la guerrilla, empezando por el operativo en Tucumán, ¿no? Sí, mira, yo el golpe del año 76 lo recuerdo bien porque yo tenía ya 17, casi 18 años. Del 66 me acuerdo un poco, pero lo que recuerdo también del 66, que bueno, obviamente el doctor Ilia era un señor honesto, eso no cabe la menor duda, y que sí, ese creo que quizá fue el golpe de Estado que se podía realmente haber evitado, pero bueno, en ese momento la civilidad y también los gremios peronistas hicieron, quiero decir, los gremios que siempre estuvieron del 46 para acá en manos del peronismo, hicieron bastante para presionar, para derrocar y para denostar el gobierno del doctor Ilia, ¿no? Sí, que fue Pero con esa imagen de tortuga y todo eso que algunos medios también impusieron del presidente. Pero el del 76 lo recuerdo bien, es más, recuerdo que en diciembre del 75 el brigadier Capellini, que estaba creo en la base aérea de Morón, intenta un golpe, toma una radio, se lee una proclama, pero bueno, es sofocado, pero ya uno sabía que iba a pasar algo. O sea, es increíble, ¿no? Pero yo en los años 60, en los años 70, recuerdo que a escuchar a mis padres o a la gente grande y lo que se veía en los diarios, sobre todo en la prensa, La Nación, Clarín, que ya con el gobierno el golpe de Estado del 76 fue como una cosa cantada que iba a pasar. O sea, recordemos también que el gobierno de María Estela Martínez Perón era otro desastre. Esa mujer no estaba capacitada ni siquiera para dirigir un jardín de infantes, me parece a mí, ¿no? Pero más allá de eso, eh, 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 si uno recurre a los diarios de la época, la inflación que había, los atentados que había, López Rega con la AAA, desabastecimiento, bueno, la verdad era un desastre y y ahora estamos parecidos, ¿no? Lo único que por lo menos no hay atentados, eso bueno, es la gran diferencia. yo te recuerdo que en esa época, años 75 creo, fue el Rodrigazo, donde el Sí, ajuste fue terrible. Lo de Ilia, te cuento, si vos eras chico, fue, a mi entender, el mejor gobierno que hemos tenido democrático, por ya que Ilia no generó deuda externa, sí, no había inflación, el país tenía un crecimiento per cápita importante, los niveles sí, de falta de trabajo eran muy, muy bajos, el nivel sí, educativo sí. era realmente superlativo y la salud estaba muy bien manejada. Hoy, Y se vivía un clima de respeto y de libertad. Eh, el presidente Ilia iba en el subte a la casa de sí, gobierno sin custodia, viajaba en colectivo sí, sin custodia. sí,
y aparte, mirá, devolvió dinero viste, los gastos que tienen para bien, no sé, Res- gastos reservados, qué sé yo. exactamente, exacto. Devolvió dinero al Estado. Además que es el único expresidente, por eso yo lo vi, yo de soltero vivía a una cuadra de donde vivía el hermano, el doctor Ilia, ahí en la calle Paraguay. Ujú. El hermano vivía en Paraguay al 1300 y varias veces lo he visto pasar por la cuadra de mi casa y él iba solo, caminaba solo, la gente lo saludaba. Yo no recuerdo otro presidente, ni constitucional ni de facto, que haya podido ir caminando solo por la calle. Ujú. Y fue un Eh, presidente que ganó con una cantidad de votos bastante baja. Pero sí, yo me acuerdo, sí, pero me acuerdo la Juventud Radical cantaba sin pactos y sin frentes iría presidente, ¿no? Este, mira, así que tenemos que reflotar en la historia, aunque mirar para atrás yo siempre digo que lo que hay que hacer es cerrar la ventana, mirar para adelante, proyectar un país a 20, 30 años, vivir y solucionar los problemas actuales, pero también proyectando un país a 20 y 30 años. Pero también tenemos que aprender del pasado. ¿M? Tenemos que aprender sí, que siempre, siempre, mérito del gobierno de Macri, no porque esté de acuerdo con Macri, mérito de la democracia que Macri pudo terminar su gobierno, el primer gobierno no peronista que terminó un periodo presidencial, y eso es importante. Obviamente hay muchas cosas que podíamos seguir hablando de política, pero me interesaba que reflotaras esta nota que sacaste en la prensa que realmente me pareció muy bueno, más allá de las consecuencias que pudo haber o no, pero que realmente el periodismo, que se llama ser periodista, debe ser objetivo y debe analizar cada momento de nuestra historia cuando habla de este tipo de cosas. Porque este germen del odio que se quiere instaurar no lo instauró la oposición en este momento. Este germen ya viene de fines de la década del 40 y que terminó de dividir a la población cuando los Kirchner asumieron al gobierno, donde eran, como decía Perón, ¿no? Al compañero todo y al otro nada, al enemigo nada. Y acá no somos enemigos, acá somos hermanos, nos hermana un país, nos hermana una bandera, nos hermana un objetivo, que es el bien común para la población. Y para eso los políticos tienen que hacer política, porque el problema argentino no es económico, a mi entender, es un problema político, es un problema de tener que mirar la necesidad de la gente y legislar sobre esas situaciones, y no estos presupuestos que se están debatiendo, donde una minoría tiene el mayor recurso presupuestario de la historia argentina, me refiero al LGTB, al género, y donde salud y educación, que son las bases principales donde una nación se debe nutrir, salud para cuidar al ciudadano, educación para que el mañana no sea próspero con la gente preparada, son presupuestos acotados y donde cada vez hay más problemas para atender a la gente en los hospitales y donde hay cada vez más problemas en los colegios para que los chicos aprendan realmente a pensar y no ser y no tener ideología, ¿no? sí, 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 como lamentablemente también están haciendo ahora, ¿no? En las escuelas inculcando también ideología, no solamente ideología política, sino también la ideología de género y todas estas cosas, ¿no? Exactamente. Pero realmente, como Que, vos bien decís, el problema argentino no es un problema económico solamente. El problema más importante que tenemos es la destrucción de valores y la destrucción social y esta carga ideológica de izquierda que nos quieren meter por todos lados y a toda costa, ¿no? no es, Eh, y, no es solamente ahora, Carlos. En la década del sí, 40 sí, y del 50 los libros decían que Perón me cuidaba, sí, y que la y, primera palabra que tenía, y lo dijo Evita, que el bebé tendría que aprender era la palabra Perón, antes de papá y sí, mamá. sí, tengo libros de familiares míos de escuela primaria y de escuela primaria
en donde se reemplaza la figura materna y paterna por Perón y Eva Perón. O Ujú, sea, así no es es. que estamos inventando esto está, está en los Seguro, libros, está. seguro. Y que el Eh, periodismo calla o por desconocimiento o por ser cómplice. Y yo yo creo creo, que hay mucha autocensura también, ¿no? Pensando bien, creo que hay gente que se calla y dice, no, no nos metamos en lío, por ahí pierdo el trabajo por decir esto, lo otro. Pero bueno, hay que decirlo, porque ¿de qué sirve ser periodista si uno se va a callar la boca de un montón de cosas que sabe y de que tiene pruebas, ¿no? mira, yo siempre, para terminar, Carlos, porque tengo Sí, otro invitado en espera, yo siempre digo sí, que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, pero cuando conocemos la verdad vamos a ser libres. Que la verdad salga a la luz de una buena vez por todas. así es. Un gusto, Carlos, y bueno, admiro tu valentía y bueno, seguí escribiendo que tenés la posibilidad dentro de un gran medio argentino que objetivamente, aunque los demás digan que es un diario partidario, es un diario con libertad de expresión también, Mira, como este no, no, programa. yo la verdad que para mí es un placer escribir en la prensa porque nos dan la libertad total. Es más, ellos no saben ni de qué voy a escribir. Nunca me dicen, che, este tema no, o este título no, jamás. O sea, yo les mando lo que escribí, lo publican. La verdad que le estoy muy agradecido al diario, al subdirector, el señor Guillermo Belcore, al jefe de redacción, Pablo Otero, gente muy, muy buena y con un concepto ese de libertad, ¿no? De ejercer el periodismo con libertad. Hay muchos columnistas que piensan diferente, porque tenés gente conservadora, gente nacionalista, gente liberal, y Ujú. todos escriben en la prensa. O Bárbaro. sea, No, pero siempre defendiendo la vida, la familia y la libertad. Eso es el común denominador que hay dentro de los que escribimos en la prensa. Así perfecto. que bueno, yo también te quiero agradecer este espacio que me das y también te felicito por tu forma de ver el periodismo y sí, y tenemos que seguir así, cada uno desde el puesto que tiene, seguir defendiendo los valores y decir las cosas con libertad. Mirá, yo escuché una vez un pastor, eh, lo hago permanentemente, yo obviamente soy cristiano evangélico, y decía que el médano se hace grano a grano. Entonces todo aquello que aportemos, ese granito de arena, va a llegar a ser el médano, que es la verdad. Y la verdad se tiene que conocer. La verdad no es absoluta, por supuesto, pero los acontecimientos que han transcurrido tienen que objetivamente relatarse, ya sea por algo que estuvo bien o por algo que no estuvo bien. Pero uno tiene que ser objetivo siempre. Hay, Sí, hay sí, cosas buenas para rescatar y hay cosas que se hacen mal. Bueno, de todas ellas no hay que esconder nada. sí, sí, uno tiene que ser honesto con lo que escribe, sí. Exactamente. Bueno, Carlos, un fuerte abrazo. Te agradezco haber accedido a estos minutos, quitarte estos minutos de tu vida. Muchísimas gracias. ¿No? Y estamos en contacto para que siempre cuando haya algo que resaltar, Carlos Lorenzi esté presente. Fuerte abrazo, buen fin de semana. Muchas gracias igualmente, Carlos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Pasaba el periodista, querido periodista del diario La Prensa, Carlos Lorenzi, que nos hablaba de esta historia silenciada que aconteció allí en la década del 50, desgraciada, ¿no? Porque nadie quiere un golpe de Estado, nadie quiere que se interrumpa la democracia, pero en aquel momento eh, estaba bastante fea la situación y como siempre decimos, nunca los golpes fueron inducidos o producidos por un gobierno militar, sino que fueron acicateados por los mismos políticos. Y esto que se sepa, se tiene que saber, el odio tiene que dejar de ser tan fogoneado como en este momento. El odio no sirve, no sirve. Tampoco vamos a hablar
como este personaje que dijo el amor, el amor, y lo que menos hace es hablar de amor. Pero sí tenemos que volver a los valores, como decía Carlos, respetar los valores, respetar las instituciones. Pequeña pausa aquí en Libre Opinión y enseguida estamos con todo el panorama económico a través del licenciado Alberto Onganía. Les propongo una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes.